nuestros hijos, ¿cuánto tiempo invierten en la escuela secular? ¿Mm? Van de lunes a viernes. Digámosle, entran de 7 a 12. Son aproximadamente 5 horas diarias, donde les enseñan de todo. Y a veces, hermanos, me dice mi hija Shailin, que está en el colegio, me dice, mamá, verás que yo tengo un profesor de inglés técnico. Y lo menos que me habla de inglés técnico, ¿sabe qué le habla? ¿Sabe qué le habla? ¿Ah? ¿De extraterrestres? ¿Ah? Y un día me decía una maestra, me decía, vieras que yo conozco un profesor, dice, que él empieza a contarle a los alumnos de su vida, de todo lo que hace, menos le da la materia que tiene que dar. Entonces, ¿qué están recibiendo nuestros hijos, hermano? Y todavía nosotros nos afamos el lomo y decimos, no, es que la enseñanza se la dejamos a la escuela dominical. ¿Cuánto duran ellos en la escuela dominical? Un domingo, un día a la semana. ¿Cuánto duran ahí en la escuela dominical? 1 hora, mucho, hermano. Y nosotros pretendemos que con eso, hermanos, con 1 hora, nuestros hijos echen raíces. Es impensable, hermanos. Creo que a mí la matemática no me da. Y a veces decimos, qué raro, pero está en la adolescencia y está rebeldititico. Qué raro, vieras que yo leo en la Biblia un David estando en su juventud. Y yo lo veo parado y diciéndole al pueblo de Israel, ¿cómo que ustedes permiten que un filisteo incircunciso hable así en contra de Dios? Yo no veo ahí un David ahí dudativo. Ay, ¿será Dios? ¿Será de Dios? Hermanos, yo veo un Daniel. Veo jóvenes, hermanos, dispuestos a humillarse delante de Dios. Así que no venga y digas que los adolescentes se ponen rebeldes. No, se ponen rebeldes porque nosotros no le enseñamos la escritura, hermanos. Perdóneme que se lo diga. Perdóneme que se lo diga así. No les enseñamos la escritura. ¿Y sabe por qué no se la enseñamos? Porque nosotros no la queremos escudriñar. Y luego entonces venimos y le decimos a Dios, Dios, o le decimos al pastor, ore por mi hijo porque está rebelde. ¿Por qué está rebelde ese joven? ¿Cuántas veces se ha sentado usted a hablarle de la palabra? Le habla a usted madre, le habla a usted padre, le habla a usted tía, tío, abuelita, abuelito. ¿Mm? Hermanos, si de nosotros ellos no escuchan la verdad de Dios, van a escuchar la mentira del mundo. Por eso, hermanos, yo recalco, escudriñe la palabra, escudriñe la palabra. ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? Una palabra, una frase muy conocida de Josué. No, no dice mi casa y yo. ¿Qué dice? Yo y mi casa. Esa también la dice, pero a la que me refiero es yo, no mi casa y yo y mi casa. Y uno diría, ¿verdad? Uno muy gramáticamente diría, no como el burro por delante, ¿verdad? Decían yo, no. Es porque, hermanos, yo soy el ejemplo que debe de seguir mi familia. Y si yo no doy ejemplo de escudriñar la palabra, y si yo no doy ejemplo de congregarme, y si yo no doy ejemplo de oración, y si yo no doy ejemplo de ayuno, hermanos, ¿cómo voy a esperar que otros lo hagan si yo estoy esperando que otros lo hagan? Si yo no lo hago, hermano. Yo no puedo pretender, y decía a Faro del Caribe, y me acuerdo, yo no sé si todavía dan ese anuncio, al niño sabe cómo se le enseña. ¿Sabe cómo se le enseña? ¿Con qué? Con el ejemplo, con el ejemplo, con el ejemplo. Y usted yo no quiero que usted salga aquí como desesperanzado y diga, bueno, mis hijos han hecho lo que les da la gana, porque yo, no. ¿Qué va a hacer usted a partir de hoy? Lo que usted ya no hizo, ya no podemos hacer nada. Pero ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Ah? ¿Vamos a hacerle estorbo a nuestros hijos? Vamos a escudriñar nosotros la palabra para que cuando venga mi hija y me pregunte algo, yo le diga, mi amor, sí, esto es así, así y así. Voy a esperar que el profesor le hable de extraterrestres. ¿Mm? O alguien que me comentaba, me dice,
es que mi hijo desde muy niño es una persona católica, y me decía, es que mi hijo quería desde niño ser monaguillo, me decía. Y ahora entró a la universidad y me dijo, mamá, no me hable de Dios, no me interesa, no me interesa nada de eso. ¿Qué hace cambiar el corazón de alguien, hermanos? Para decir, no creo en Dios. Y ella me decía, ella es católica, y ella me decía, yo oro mucho por mi hijo, me dice, porque yo en mi vientre, me decía ella, sí se lo repito, lo que ella me decía, dice, yo no tuve un blasfemo, mío. Yo le dije, sí, ore, siga orando por él. Siga orando por él. Siga orando por su hijo, hermano. Siga orando por su hija, hermano. Hermana. Pero también, hermanos, empiece usted a prepararse en la palabra. ¿Qué dice Timoteo? Toda la escritura, 1 Timoteo, toda la escritura que es inspirada por Dios. ¿Y qué es el propósito de la inspiración de Dios para darnos su palabra? ¿Cuál es? ¿Para qué? Para corregir, para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Para qué? Para instruir, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? ¿Verdad? Esté enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. Pero si no escudriñamos la palabra, ahí les dejo la exhortación. Dice mi hija, mamá, es que usted exhorta mucho a los hermanos. Sí, mi amor. Así como las exhorto a ustedes, porque vieras cómo las amo. Yo a mis hijas las amo. Liliana, yo a mis hijas las amo. Las amo tanto que si ellas vienen y me preguntan algo del Señor, yo les contesto, hermanos, porque primero amo a Dios. Amo lo que es Dios, quién es Dios, su carácter. Y cómo no les voy a hablar a mis hijas de quién me hizo a mí, quién me eligió, quién me llamó, hermano. Y yo les hablo. Y si no sé, pues ahí voy a ver cómo me preparo. Pero que no venga al mundo a hablarles, hermanos, fábulas. No. Y si les habla, yo se las contrarresto con la palabra. Y es más poderosa, hermanos, la palabra de Dios. Dice Pablo, hermanos, en el primer capítulo de Corintios, no me avergüenzo del evangelio porque es, ¿para qué? Para salvación. Romanos, sí, perdón, ¿qué dije? Gracias. Romanos. Seguro quiero predicar de Corintios, pero no. Romanos capítulo 7. Abrimos nuestras Biblias, por favor. Eso es nada más un pequeño preámbulo. Así que, ¿tenemos capítulo 7? Sí, lo vamos a leer. No todo el capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 7 en adelante. Porque la semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? ¿Se acuerdan de qué hablamos? Sí, Marilyn, ¿de qué hablamos? Dejémoslo ahí porque si no entonces predica usted. Ok. Romanos 7, hermanos, recordemos que Pablo está hablándole al pueblo cristiano en Roma, ¿verdad? Al pueblo judío cristiano en Roma. Y él desarrolla en el capítulo 6 cómo es la unión con Cristo y cómo ya la ley, hermanos, ya no es aplicada, digámosle, o no la podemos utilizar, la ley para vivir, ¿verdad? Después les explico bien esto, para no tener. Pero en el capítulo 6 él usa un ejemplo para hablar sobre la ley y sobre el pecado, ¿verdad? Y usa lo que es la esclavitud. Y en el capítulo 7 ahora sí habla sobre la analogía del matrimonio y cómo una mujer casada, sí, dice la ley, si su esposo muere, ¿qué pasa con esa mujer? Ahora, quiero aclarar algo, porque yo mencionaba algo la semana pasada, ¿verdad? Con respecto al matrimonio. Aquí Pablo no está hablando específicamente del matrimonio. El tema de Pablo no es el matrimonio, ¿verdad? Al final alguien me decía, entonces, ¿qué, hermana? Mejor no me caso. Yo le decía, bueno, hágalo de Pablo. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Keila se lo sabe. ¿Ah? Que no se case. Keila me dice, mamá, yo creo que voy a hacer el consejo de Pablo. No me voy a casar. Pablo decía, mejor quédese soltero.
Pero bueno, si alguien definitivamente ve que no puede quedarse soltero, entonces cásese, ¿verdad? Pero el tema de Pablo no era el matrimonio, sino él estaba usando la analogía, ¿verdad? Para ilustrar lo que es la ley en la vida del cristiano, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Entonces dice Pablo, ¿ok? La mujer que está casada, cuando este hombre muere, dice la ley que ella queda libre, ¿para qué? Para casarse con otro hombre. Si ese hombre, si su esposo no ha muerto, ella no puede casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque está cometiendo un pecado de adulterio. ¿Okay? Eso es lo que habla Pablo en los primeros versos, capítulo 7. Esto para aclarar con respecto a la ley, porque a la ley, en la ley, hermanos, en el pueblo judío es algo como sagrado, ¿verdad? Dios libre toquen la ley. Y se acuerdan los problemas que tuvo Jesús con los fariseos con respecto a la ley, ¿verdad? Cuando Jesús sanaba en sábado, ¿qué pasaba? Ah, Rabí, pero ¿qué está pasando? Si usted está quebrantando el mandamiento de guardar el sábado, ¿verdad? Y había muchos problemas con respecto a la ley, porque para los judíos, hermanos, y más que todo para la secta de los fariseos, esto era, la ley era como soberana, ¿verdad? Era algo intocable. Y ellos creían que la salvación se obtenía cumpliendo toda la ley en apariencia externa, ¿verdad? Ellos decían, no hay que robar, no hay que matar, ¿verdad? La ley que dice, no adulterarás, ¿verdad? No fornicarás. Pero Jesús les dice, ustedes se cuidan, ustedes se guardan, fariseos, de la ley externa, de no cumplir según ustedes externamente la ley. Pero yo le voy a decir algo, la ley también se tiene que cumplir internamente. ¿Y cómo es esto? Bueno, no es simplemente el hecho de que yo me acueste con un hombre que no sea mi esposo, es que si simplemente yo ya vi a este hombre y lo codicié en mi vida, en mi corazón, lo deseé, ya yo pequé. El mandamiento dice, no matarás. Entonces decían los fariseos o decían los judíos, yo no he matado. Y cuando usted muchas veces habla con gente, hay gente que le dice a usted, pero yo no he matado, yo no he adulterado. ¿Qué le están diciendo? Yo no he quebrantado la ley externamente, pero internamente, ¿cómo estamos? Por ahí el pastor tiene una frase, dice, creo que no sé si es del pastor o quién la dijo, pero hay más pecado, hermanos, en el corazón del hombre que del que practicamos. Y estudiando un poco acerca del pecado y de la ley, hermanos, ¿a cuántos les ha pasado que alguien habla mal de usted? Levántame la mano. ¿Y cómo se siente usted? Mal. ¿Sabe que esa persona le está haciendo un favor? ¿Sabe que esa persona le está haciendo un favor? Porque siquiera, hermanos, esa persona más bien le está tirando piropos a usted. Esa persona realmente no está diciendo lo malos que somos nosotros. Y eso me recuerda una experiencia que tuvo la pastora una vez, ¿verdad? A veces nos ofendemos porque la gente habla mal de nosotros, hermanos, pero realmente si la gente conociera quiénes somos nosotros, hermanos, se quedan cortos. No, hermana, yo soy muy buena. Ustedes me ven aquí, hermanos. Pero hay luchas, hermanos, todos los días en mi mente. Hay batallas que tenemos que librar. Pero no podemos hacerlo carnalmente. Tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. Capítulo 7, verso 7. Continúa Pablo exhortando o dando esta cátedra acerca de la ley y el pecado. ¿Qué diremos pues? Hace esta pregunta. ¿La ley es pecado? ¿Qué dirían ustedes ante la pregunta de Pablo? ¿Ah? ¿La ley es pecado, hermanos? ¿Ah? Yo creo que Pablo si hubiera patente, bueno, muchos tendríamos que pagarle algo, ¿verdad? Patentizar, de ninguna manera. La ley no es pecado, hermanos. ¿Por qué la ley no es pecado? ¿Ah? ¿Mm? ¿Por qué la ley no es pecado? Porque es santa, hermanos. La ley es santa. ¿Sabe por qué la ley es santa? ¿Quién declaró la ley?
¿Y quién es Dios? Santo. La ley es santa. La ley, hermanos, no es pecado. Dice Pablo, en ninguna manera. Ya le responde. Pablo pregunta y de una vez responde. Pero, yo no conocí el pecado, sino por medio de quién. Ok. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué? Toda codicia. Vea lo que está haciendo el pecado. ¿La ley es pecado, hermanos? No, pero el pecado se evade o usa la ley, ¿para qué? Para provocar el pecado en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque sin la ley, el pecado, ¿cómo está? Muerto, está ahí aletargadito, está calladito. Pero, hermanos, dígale a una persona, no haga, dicen por ahí los neurolingüistas, no sé si alguien ha escuchado algo sobre la neurolingüística. La neurolingüística lo que dice, vamos a ver si puedo decirlo bien, lo que dice es que usted no le diga a una persona no. Normalmente, digámosle, si usted manda a hacer a alguien un mandado, usted le dice, ¿qué le dice? No se le olvide, no se le olvide. ¿Y qué le pasa a la persona? ¿Por qué? Eso es lo que es un poquito de lo que yo he estudiado en neurolingüística, ¿verdad? Porque usted ya le dijo no. Y automáticamente el ser humano está capacitado, hermanos, para que usted le diga que no. ¿Y qué hace? Lo contrario. Entonces, ¿qué dice la neurolingüística? No voy a poner aquí en esos temas, pero recuerde traer tal cosa. Entonces la persona sabe qué, lo recuerda. Y no estoy hablándole de cosas raras, hermano. Es algo que la gente se programa para él, como una computadorcita. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nos dicen que no. Pintura fresca, no tocar. ¿Y qué hacemos? Pero no tocamos por tocar, hermanos. Uno dice, ahí dice no tocar, pero no tocamos por tocar, no, voy a tocar, no. ¿Por qué tocamos? Para ver si es cierto. Para ver si es cierto que dice que está la pintura fresca. Así es la naturaleza del ser humano. Hay algo en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva cayeron en el pecado? Cómo Satanás enredó a Eva. Pero le dice algo muy importante. Y es algo que todavía, hermanos, hay eco de esas palabras todavía hoy, y con eso tenemos una lucha. Si ustedes comen de ese fruto, ¿sabe qué va a pasar? Ustedes van a ser igual que Dios. Por eso es que Dios no quiere que ustedes coman. ¿Y sabe qué dijo Eva? Vamos a ver si es cierto. ¿Y qué hizo? Todavía hoy, hermanos, ¿sabe qué le voy a decir? El pecado, hermanos, es una rebelión contra lo que es Dios y quién representa a Dios. Ese es el pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, verso 9. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión, vea que Pablo nuevamente recalca la situación, ¿quién es el pecado? ¿O qué hace el pecado? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento que hizo, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es? Entonces vea cómo Pablo está aclarándonos. ¿La ley es pecado? No. ¿La ley cómo es? Santa. ¿Qué más? Justa y buena. El problema no está en la ley, hermanos. El problema no es la ley. El problema ¿qué es? El pecado, y el problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el problema.
De manera que a la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a tratar de abarcar estos versículos desde el 7 al 12. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Un momentito para ubicarme aquí. Perdí, pero ya me voy a encontrar. Un momentito. ¿Todavía están aquí? ¿Sí? Okay. La ley es pecado. Si seguimos el pensamiento, podemos entender cómo alguien podría inferir o pensar que la ley es pecado. Como yo les decía, hermanos, muchas veces cuando yo escuchaba de la ley, para mí, hermanos, la ley era mala. Para mí, yo, Carla, yo decía, hay algo malo en la ley, hay algún problema en la ley. Yo pensaba eso para mí. Cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, hermanos, el Señor ya me revela, y yo creo que como a mí, muchos les ha sucedido a lo largo de la historia, desde que Pablo empezó a hablar sobre este tema, que empezaron a tener problemas con la ley, con respecto a la ley, ¿verdad? Y entonces, y lo hay todavía al día de hoy, porque hay un sector de la iglesia todavía que habla sobre la ley, legalismo, no coma, no haga, no maneje, no tome, ¿verdad? Pero ahora también tenemos un problema, el liberalismo. Ya nada es pecado, hermano. Ya nada es pecado. Hay hermanos, y tal vez usted no lo puede entender, ni yo, porque tal vez vivimos en un país chiquitico, tal vez somos de un pueblo de San Juan de Dios, los que son de por aquí, y tal vez nosotros en nuestra vida cotidiana no lidiamos con este tipo de cristianos o de gente que asiste a una iglesia porque no son cristianos, hermanos, que viven como les da la gana. Están casados y tienen novia y dicen, no hay problema. No hay problema. Eso es una realidad, hermanos. Bueno, en 1 Corintios, ¿verdad? Habla de un caso específico muy agravado de un joven que tenía intimidad, tenía relaciones sexuales ¿con quién? Con su madrastra. Entonces, en la iglesia, hermanos, muchas veces hay pecados y pecados muy feos, muy groseros. Y la gente vive en eso y cree que está bien. El problema, hermanos, es que no está bien. Y Pablo exhorta con respecto al pecado de este joven. Pero, hermanos, porque muchas veces creemos o consideramos que la ley, hermanos, es pecaminosa o que la ley no está bien. Pareciera que a veces consideramos que hay algo malo en la ley, pero Pablo nos responde ahí, en ese mismo verso 7. ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la ley, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, si la ley, si por ejemplo, y yo quiero para que ustedes me entiendan más el concepto de la ley, si vamos por una carretera, yo sé que aquí hay gente que no maneja, pero si vamos por una carretera y la carretera dice que no puede ir a más de 80 kilómetros, la ley lo que hace es que nos está poniendo un límite. ¿Sí o no? Por eso no podemos decir que la ley es mala. ¿La ley es mala? No, para nada, ¿verdad? Sí, están las señales, ¿verdad? Está la ley, hay una regla que dice que yo no puedo, ¿verdad? Ir a más velocidad o no puedo hacer vuelta en U. No debo. Sí puedo, pero no debo, ¿verdad? ¿La ley está mal? No, por algo está, ¿verdad? Por algo está. Ahora, la ley, hermanos, es como un rayos X. La ley es como un rayos X. ¿Se acuerdan el caso que yo les dije la semana pasada? Que alguien tenía síntomas de algún padecimiento, va al doctor y el doctor le dice, usted lo que tiene es cáncer. ¿El problema es el doctor? No,
El doctor simplemente le está revelando qué es lo que, por qué usted se sentía así o por qué la persona se sentía así. El problema no es el doctor, como el problema no es la ley. El problema es el pecado, hermanos, que está en nosotros. Dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál mandamiento es no codiciarás? Los 10 mandamientos. ¿Ah? No, yo no estoy diciéndole cuál es. Yo no estoy preguntando que me lo explique. Yo le estoy diciendo cuál es el número, sí. Hay 10 principales mandamientos. ¿Cuál es? No, le voy a decir cuál es. El 10º mandamiento. ¿Y cuál es el primero? Ah, ok, qué dicha. Se puede decir, hermanos, que la ley es como un sándwich. El primero es, y el último, no codiciarás. Y yo les voy a explicar por qué es. ¿Y por qué Pablo usa ese específicamente? ¿Por qué creen ustedes que Pablo usa el mandamiento de no codiciar, Jessica? ¿Por qué cree? ¿Ah? ¿Por qué creen? ¿Por qué no usó otro mandamiento? Estamos hablando de la ley, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Pablo usó el último, el 10º mandamiento de no codiciarás? Ajá, porque hermanos, yo creo que todos aquí, si Pablo hubiera hablado, no adultere, yo diría, pues yo no tengo problema, ¿verdad? Pues no robes, no, yo no robo. Pero el de codiciar, hermanos, dígame, levánteme la mano, a lo mejor no me la levante. ¿Quién no aquí no ha codiciado algo? ¿Ah? Todos en algún momento hemos codiciado. Qué linda casa tiene esa hermana. Qué pelo más lindo. Les comentaba yo lo que a mí me pasó lo de Pablo. No conocí que había pecado en mí hasta que no pasé por la codicia, hermanos. Alguien me comentó algo y yo dije, qué dichosa esa persona, y empecé a tener pensamientos ahí pecaminosos y a luchar contra ellos. Todos en algún momento codiciamos. Todos. Y Pablo, hermanos, señala ese específicamente, hermanos, porque es uno con el que todos nos podemos identificar. La ley, hermanos, establece el límite de velocidad para que sepamos exactamente si estamos viajando demasiado rápido. Yo a veces voy en la autopista con mi esposo y mi esposo va manejando y él feliz. Le digo, mi amor, bájele a la velocidad, vas por 100. ¿Y sabe qué me dice él? Hermana Grace, que usted maneja, ¿qué pasa? Uno no lo siente. ¿Vea? Y se lo pregunto a ella porque si se lo pregunto a mi esposo, pues no se vale, ¿verdad? Pero lo que mi hermana Grace maneja mucho a Guanacaste, entonces va por ahí. ¿Qué pasa, hermana Grace? Uno no siente la velocidad. Eso es lo que me dice. Eso es lo que me dice mi esposo. Mi amor, es que yo no siento que iba en 100. Bueno, pues bájele, porque yo sí lo siento. Aquí voy a agarrar y ya vi donde el ángel se aventó, porque iba a agarrar el pelo, exactamente. Ese es, hermanos, lo que pasa con la ley. La ley, hermanos, nos dice, alto. Nos está aclarando en qué estamos fallando. Puede ser que nunca sepamos que estamos pecando en muchas áreas, como en el área de la codicia. Tal vez usted dice, yo no estoy pecando, pero hasta que yo no veo el mandamiento que dice, no codiciarás, no entiendo que yo estoy pecando. Eso es lo que hace la ley. Si la ley no nos lo muestra específicamente, hermanos, no lo entendemos. O creemos que no estamos haciendo nada. O que estamos muy bien. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué produjo? Pero ¿quién tomó la ley? ¿Quién tomó la ley? ¿Quién está usando la ley? Ahí, en el verso 8. El pecado tomando la ocasión del mandamiento, no codiciarás, ¿qué hace? Produce en mí codicia. Pablo describe, hermano, la dinámica
en donde la advertencia, no hagas esto, se puede convertir en un llamado de acción debido a nuestros corazones pecaminosos. Eso es lo que pasa. La ley no está mal, lo que está mal es el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. La ley nos dice qué no hacer, pero el ser humano, hermanos, quiere hacer. Hermanos, si uno lo topa hasta en la iglesia, pregúnteselo al pastor. Pregúnteselo al pastor. Hermanos, yo digo que si usted empieza a preguntarle a los pastores, hermanos, la gente quiere hacer lo que le da la gana. Y yo decía la semana pasada, ¿por qué a nosotros como servidores nos tienen que dar un reglamento, Jessica? Donde dice, pastor, ¿qué dice el reglamento? ¿Ah? ¿Qué dice el reglamento? Que dice unas cosas, para los que no han visto el reglamento, hermanos, dice unas cosas imposibilísimas de hacer. Como cristiano usted, hermanos, ese reglamento dice cosas hermanos, imposibles de hacer. Yo no sé en qué momento el pastor se le ocurrió hacer ese reglamento. ¿Sabe qué dice? Los voy a contar. Congregarse los días de culto. Imposible hacerlo, hermanos. Amén. Dice que debemos de diezmar y ofrendar. Imposible hacerlo, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? ¿Ve cómo si son cosas imposibles de hacer, hermano? Por eso el pastor nos tiene que decir qué hacer. Dice, ¿qué más dice? Que hay que ayunar. Ve que son palabras, ve hermanos, ¿me entienden? Como líder, ¿me entienden? ¿Verdad que el pastor está pidiendo cosas imposibles? Ah, por eso tiene que hacer un reglamento. Y le voy a decir que es lo más triste, hermanos, que la mayoría de los líderes no hacemos lo que el reglamento dice. ¿Es bueno ayunar? ¿Es bueno congregarse para el cristiano? ¿Es bueno escudriñar la palabra? ¿Ah? Nosotros teníamos, hermanos, en diciembre terminamos un estudio los sábados. Tuvimos como por ¿cuántos años, pastora? Un montón de años, hermanos, todos los sábados estudio. De vez en cuando, en algún momento, les pedía vacaciones y entonces me iba un día a pasear ahí, una vez cada, no sé. Y hermanos, ¿quiénes venían al estudio? ¿Ah? El pastor, la esposa, mis hijas, mi hermana Mariela y a veces también llegaba Estrellita. ¿Verdad? Estrellita llegaba. Nada más. Bueno, y Daira por ahí la vimos, ¿verdad? En algún momento. Porque es imposible, hermanos, escudriñar la palabra, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienen que decirnos que tenemos que escudriñar la palabra casi que a fuerza, hermana Grace, porque es imposible, ¿verdad que sí? Hermanos, dice Pablo que de lo que usted más alimente, eso se fortalece más. Si usted alimenta la carne, yo les aconsejé la semana pasada, ¿alguno vio el progreso del peregrino que yo les comenté? ¿O lo ha leído? No, pastor, no, leído no, menos, no, mejor mandémoselo en película a ver si acaso. Bueno, hermanos, ¿alguno ha visto la película de Pablo el apóstol de Cristo? ¿Alguien la ha visto? Levántame la mano. Hermanos, ¿qué tele ven ustedes? ¿Ah? Como medias. Tiene que verla entera, hermana, porque si no, no. ¿Verdad? ¿Qué tele ven ustedes, hermanos? Bueno, si usted no ve tele, está perdonada, está perdonado. Alimente la carne, hermano. Alimente la carne. Vea noticias. Vean, sí. Vea noticias. Vea, hermanos, uno habla ahora en las iglesias, habla hasta de las novelas turcas. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Y ahí les voy a jalar les voy a jalar las orejas, no de reírse, hermano.
Vean, hermanos, a veces uno ve unas falacias en las novelas que uno dice, oye, en serio, ¿está sola esa novela? Ah, pero usted va a leer la escritura y ¿qué pasa? Ay, no, hermana, es que y menos, no entiendo. No, hermana, si habla en griego, menos. A mí habla en español, hermano. Pero qué raro, la novela turca sí la entendió toditita. Alimente la carne y ¿qué va a cosechar usted? ¿Qué dice? Muerte. Dígale que está a su lado, muerte. Ay, mi hermana, viera qué vida más difícil tengo yo. Viera qué drama en mi matrimonio. Claro, si se tiró toda la bendita novela turca donde pasaban en un puro crédito los matrimonios. Aliméntese de eso, hermana. Empieza usted a hacerse dramática, igual que las novelas turcas, hermano. Y ya el esposo la vio con cara rara y ya usted se acuerda de la novela, cómo el fulano vio fea y ya usted empieza a hacer ahí, hermanos, alimente la carne y va a recibir. Pero si usted alimenta el espíritu, ¿qué va a recibir? Vida. Dice el salmista, ¿cuánto amo yo? ¿Por qué? Es mi meditación de día y de noche. ¿En qué meditamos? Por eso la vida de los cristianos está como está. Porque sabe que el cristiano está alimentando la carne. Carne, 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 carne. Y luego vienen y hermanos y quieren resolver todo con que oren por ellos y les echen fuera los demonios y que ven cosas raras en la casa y que esto. Porque están alimentando ¿qué? Alimente el espíritu. Alimente el espíritu. Sométase pues a Dios y ¿qué va a pasar? ¿Ah? Sométase pues a Dios, o sea, obedezcan a Dios y ¿qué va a pasar? Ay, hermano, es que el diablo me atormenta, el diablo aquí, el diablo allá, el diablo. No, hermano. Alimentemos ¿qué? El espíritu. Cuando nos dicen no hagan eso, hermanos, eso se puede convertir en un llamado de acción debido a que nuestros corazones pecaminosos son rebeldes. Y no es la culpa del mandamiento. ¿Sabe de quién es la culpa? Dígalo conmigo, mía. Mía, hágase responsable, hermanos. No sea como Adán, no sea como Eva, ni siquiera como la serpiente. ¿Ah? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Culpa a quién? A Dios. No, a Eva no la culpó. A Dios. ¿Qué dice Eva? Fue la serpiente. ¿Y qué dice la serpiente? Se me metió el diablo. No, hermanos, no, hagámonos responsables, hermanos, de nuestra vida espiritual. Ay, hermanas, que en la iglesia no convocan ayuno. Pues ayune usted en su casa. Ay, hermana, ¿cuánto hace que no hacen vigilias? Vigilie usted en su casa. Ay, hermana, no convocan a escudriñar la palabra. ¿Cuántas veces viniste el sábado? Alimente la carne. La semana pasada yo les hablaba, ustedes han escuchado, y para los que no estuvieron, ¿cuántos han escuchado de San Agustín? O Agustín de Hipona. ¿No? Bueno. San Agustín fue un teólogo, pero antes de que él fuera teólogo y se convirtiera al Señor, vivió una vida muy desordenada, una vida sumamente pecaminosa. Y hermanos, Romanos, él le llegó un versículo de Romanos y eso transformó la vida de San Agustín o de Agustín, no ponerle San, de Agustín. Pero Agustín, ya después de que él se convierte al Señor, como le digo, fue un teólogo, ya no me acuerdo qué siglo, pero hace mucho. Y él escribe 2 libros de sus confesiones. Y no hace ese libro, hermanos, para jactarse del pecado que él había cometido, porque como les digo, es una persona que vivió en muchos excesos, desde de tener muchísimas mujeres a muchas cosas, ¿ya? Pero hay una ilustración o una confesión que él hace en uno de sus libros. Yo quiero leérsela a ustedes para que ustedes
veamos cómo el pecado, hermanos, actúa en la vida de aquel que se deja dominar por el pecado, porque dice Pablo que los que estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Pero el que no está en Cristo, ¿qué es? Aunque cree que es libre. ¿Verdad? Dice Agustín, había un árbol de peras cerca de nuestro viñedo, lleno de fruta. Vaya conmigo a esa época. Había un árbol de peras. ¿Ustedes han visto en algún momento un árbol de peras? Yo solo en foto, nada más. Pero imagínense un árbol, hermanos, vaya conmigo, un árbol lleno de peras, Y dice que él siempre se juntaba con un grupo de muchachillos para hacer cosas malas. No picaron, era vándalo el hombre, ¿verdad? Era bien vándalo. Dice que esa noche, dice, de tormenta, nosotros, jóvenes pícaros, nos propusimos a robar ese árbol de peras y llevarnos los despojos. Tomamos una gran cantidad de peras. O sea, agarraron el pobre árbol y lo saquearon. No para comerlas nosotros. Ojo. La robaron no para comerlas nosotros, sino para arrojarlas, ¿sabe a dónde? A los chanchos. Aunque comimos las suficientes para tener el placer de la fruta prohibida. Dice por ahí en otro texto que le dice, me comí algunos. Pero vea lo que pasa. Estas eran buenas peras. O sea, las que se robaron eran buenas. Pero no eran las peras que mi alma miserable codiciaba. Porque yo tenía, ¿sabe qué? Mejores peras en mi casa. ¿Se identifica usted a veces? ¿Se identifica? A veces codiciamos, hermano. Uy, qué guapo el esposo de la fulana. Y vea lo que tiene usted en su casa. No es mejor lo que usted tiene en su casa. Bueno, yo no quería decirlo, pero está bien. Muestre aparte. ¿Ah? Qué dichoso aquel que tiene aquel carro. Qué dichoso usted que tiene pies para caminar. Codiciamos, hermano, lo que los otros tienen, aunque nosotros tengamos algo. Y todavía, a veces hasta mejor. Como en el caso de San Agustín. Porque yo tenía mejores peras en casa. Yo las tomé simplemente para convertirme en un ladrón. Ese era el único objetivo para tomar unas peras que no eran de él. El único banquete que tuve fue el banquete de la iniquidad, el cual, dice Agustín, lo disfruté al máximo. ¿Qué fue lo que amaba yo en ese robo? ¿Qué fue lo que yo amaba en ese robo? ¿Fue el placer de haber actuado contra la ley? Pregunta él. El deseo de robar fue despertado simplemente por la prohibición de no robar. Perdón, de robar. Por la prohibición de robar. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. No haga, y el hombre ¿qué hace? Hace. No coman del fruto, ¿y qué hace el hombre y la mujer? Comen. ¿Mm? Hermanos, hace muchos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, tal vez los que somos así como un poquito más grandecillos, ¿se acuerdan que en Semana Santa qué pasaba? ¿Se acuerdan que en Semana Santa había una ley? ¿Se acuerdan la ley? ¿La ley qué? Seca. ¿Qué era esa ley? Yo chiquitilla no entendía, yo decía que era que es que no tomábamos agua. No entendía, ya después entendí. ¿Qué era la ley seca? De que se cerraban todos los bares, todas las cantinas. ¿Okay? Pero ¿qué pasaba con la gente? Eso detenía el consumo de licor. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿por qué? Porque el ser humano, su naturaleza pecaminosa, hermanos, el problema no está en la ley. El problema está en ¿dónde? En el corazón. Una vez, hermanos, Dios establece un límite para nosotros, inmediatamente nos da la tentación de cruzar esa barrera. Pero eso no es culpa de Dios. Bueno, ya yo pregunté que cuántos tenemos hijos aquí, ¿verdad?
Y a veces uno le dice a un hijo, tal vez le pide permiso para algo, y uno le dice, no, usted no va a ir. ¿Y qué le dice el hijo a uno? Ay, usted nunca me da permiso. ¿Le ha pasado alguno de eso? Que le dicen, usted nunca me da permiso. ¿Es cierto que nunca le ha dado permiso usted? ¿Ah? No, hermano. No, porque así somos nosotros los seres humanos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Los que no están en Cristo. Porque los que están en Cristo tienen que ser diferentes. No, no, hermanos, y Pablo luego lo va a explicar. Yo no puedo justificarme. Ay, es que yo tengo todavía una naturaleza. No, 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 no. No, 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 no. De ninguna manera, diría Pablo. Luego lo vamos a ver, pastor. Lo vamos a ver. Porque la gente se quería justificar. ¿Se acuerdan? Ay, entre más abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces pequemos, pequemos y pequemos y pequemos y pequemos. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios manda? No. Si alguno está en Cristo, dice la palabra que es la palabra ocasión en la versión original, ahí donde dice más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. La palabra ocasión en la versión original es un término militar que significa que es una base de operaciones. Dice Harrison, para podernos explicar un poquito más de esto, la prohibición provee un trampolín del cual el pecado está demasiado listo para despegar. Dígale a una persona que no lo haga y que hace el pecado, toma eso más rápido. Dice, ay, creo que lo voy a dejar aquí, pastor, porque no he visto la hora. No voy a abusar porque la otra semana voy a seguir. Pero vamos a dejarlo ahí en ese verso. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Para la próxima semana, que era lo que quería hablar esta semana, hermanos, yo quiero explicarles un poquitito por qué Pablo habla acerca de la codicia. Aparte que es un pecado que es como muy general en el ser humano, pero también, hermanos, Pablo en esta carta a los romanos y específicamente en el capítulo 7 habla muchas cosas de su vida propia, de lo que él experimentó. Y la codicia, Pablo la experimentó, hermanos, en carne propia, y ese pecado en particular, hermanos, según algo que estuve estudiando, hermanos, fue, hermanos, lo que hizo despertar a Pablo de lo que él creyó que él estaba viviendo y no era lo que debía de vivir. Entonces, yo quiero que por favor la próxima semana vamos a continuar estos versículos porque tenemos tiempo y hacerlo la próxima semana con más pausa. Pero yo espero, hermanos, que lo que hemos escudriñado estos versos 7 y 8 nos sirva, hermanos, para irlo estudiando, repasando en la semana. Esta predicación, hermanos, queda en el Facebook, ¿verdad, Keila? Sí, no queda en el Facebook, no está en el Facebook. Bueno, tuvo problemas. Ah, ok. En YouTube queda la grabación. Si alguno tiene esa fuente, la puede utilizar. Y si no, vamos a ver cómo hacemos. Pero el asunto es que usted escudriñe para la próxima semana. ¿Okay? Pastor Carlos Pérez. Dios me lo bendiga.